Papi, ¿puedes cortármelo? La pregunta lo dejó helado. 5 palabras. Suaves como un susurro. Pero detrás de ellas, había una vida entera de miedo, de miradas, de una niña de 5 años preguntando si se le permitía ser normal. Hola, me alegra que estés aquí. Esta es la historia de Lily, una niña nacida con algo que la mayoría solo ha visto en cuentos de hadas. Una cola suave. Y esta no es solo su historia. Es una historia de amor. De diferencia. Y de lo que significa ser visto. Si este momento te tocó, suscríbete. Porque el resto de esta historia se quedará contigo mucho después de que termine. Esa misma tarde, Lily bajó las escaleras con la carta aún en la mano. Su padre estaba en el jardín, recortando rosas. Al verla, alzó la vista y le sonrió con esa sonrisa suave que siempre había tenido. No dijo nada al principio. Solo le tendió la carta. Él parpadeó. Luego asintió. Sabía que la encontrarías, dijo. Ella se sentó a su lado en el banco. La luz del verano se filtraba entre las ramas, posándose como miel sobre sus brazos. No recuerdo la cola, dijo Lily. Daniel soltó una risa suave. Probablemente sea lo mejor. Pero recuerdo, ser valiente, añadió. Incluso cuando no sabía por qué. Él se giró hacia ella. Lo fuiste. Siempre lo fuiste. Lily bajó la mirada hacia sus manos. A veces me pregunto si aún lo soy. Daniel hizo una pausa. Lo eres. Pero ahora, es distinto. El valor cambia. Ella lo miró. Me alegra que desapareciera. Pero una parte de mí la extraña. ¿Es raro? No, respondió él. Es la prueba de que significó algo. Se quedaron en silencio un largo momento, dejando que el silencio hablara por ellos. Entonces, Lily sacó algo del bolsillo trasero, un collar. Cadena de plata simple. Y en el extremo, un pequeño colgante con forma delicada de cola de dragón, enrollada con gracia. Mandé hacer esto, dijo en voz baja. Para recordarlo. Daniel volvió a sonreír, pero era una sonrisa distinta, más serena, más orgullosa, más antigua. Me parece perfecto. Cuando el sol empezó a caer y el jardín se llenó de sombras, Lily se levantó. Su silueta se dibujó larga y firme contra el cielo. La cola ya no estaba. Pero en su lugar, quedaba algo más. Una marca, no de diferencia, sino de profundidad. No de rareza, sino de historia. Se colocó el collar sobre la cabeza. El colgante de plata, fresco contra su piel, descansó justo donde solía estar la cola. Y al caminar de regreso hacia la casa, el colgante captó la luz y centelleó, como la última brasa de algo que una vez ardió con fuerza. Y que aún lo hacía. A veces, aquello que nos hace diferentes. Es precisamente lo que nos hace inolvidables. La cola de Lily pudo haberse desvanecido. Pero lo que quedó fue más fuerte, el coraje de una niña. El amor de un padre. Y el recordatorio de que todos llevamos dentro algo invisible que el mundo no siempre puede ver. La lluvia tenía una manera particular de asentar el mundo en el Pacífico noroeste, cayendo en ritmos suaves que envolvían tanto a las casas como a los corazones en una quietud apagada. Emily yacía acurrucada en el sofá de cuero desgastado del pequeño salón de su casa en Portland, con una mano descansando sobre la suave curva de su vientre. El fuego chisporroteaba con calma en la chimenea, y afuera, el viento barría las calles, susurrando entre las hojas que aún no habían hecho las paces con el otoño. Era su tercer embarazo. Cada uno anterior había comenzado con promesa, con alegría incluso, esos pequeños latidos parpadeantes en la pantalla del ultrasonido, listas de nombres garabateadas en libretas, muestras de pintura para la habitación del bebé pegadas con cinta en la pared. Y sin embargo, todos habían terminado igual, luces blancas estériles del hospital, el silencio cruel de un monitor inmóvil, y el vacío de un hogar demasiado preparado para alguien que nunca llegó. Pero este bebé,
era distinto. Al menos eso decían los médicos. Latido fetal fuerte. Buen crecimiento. Sin indicadores de complicación, repetían como oraciones. Y aún así, los sueños de Emily eran inquietos. Desde su segundo trimestre, los sueños aparecían casi todas las noches. No eran pesadillas, exactamente, sino visiones vívidas, extrañas. Un niño, delicadamente imposible, con ojos como piedras oscuras y piel suave como plumón. El niño sonreía, extendía los brazos hacia ella, luego giraba para correr, y en ese movimiento, siempre la misma imagen, una pequeña y extraña cola que se balanceaba suavemente tras de sí. No grotesca, no monstruosa, simplemente inesperada. Surreal. No se lo había contado a Daniel. Su esposo era un hombre de ángulos y razones, un ingeniero mecánico con una mente que giraba con la precisión de los engranajes que le gustaba dibujar. Su mundo no tenía espacio para símbolos o premoniciones. Pero el de Emily sí. Era enfermera, después de todo. Había visto demasiadas cosas sin explicación como para creer que todo podía medirse o probarse. La noche anterior, durante la ecografía de la semana 22, la técnica se había detenido más de lo habitual cerca de la columna vertebral. Hubo una pausa, un ceño fruncido, el cursor trazando círculos cautelosos cerca de la parte baja de la espalda del diminuto feto. Emily observaba la pantalla, su corazón acelerado. ¿Qué es eso?, preguntó. La técnica sonrió educadamente. Podría ser solo un artefacto. O tal vez una sombra de tejido blando. Es muy pronto para decirlo. El médico lo revisará. Ella y Daniel asintieron, agradecieron, salieron de la clínica con el habitual sobre Manila lleno de imágenes en escala de grises, y regresaron a casa en silencio. Ahora, contemplaba el fuego y dejaba que su mano recorriera la curva de su vientre. El bebé pateó, suave y decidido, como para tranquilizarla. Y quizás eso era todo lo que importaba. En el susurro de esa habitación, mientras las brasas crepitaban y la tormenta murmuraba en las ventanas, Emily pensó de nuevo en aquel niño, el de sus sueños. No roto, no aterrador. Solo distinto. Una diferencia que podría amar. Quizás, pensó, no todo lo extraño es una advertencia. Quizás algunas cosas son simplemente un comienzo. Daniel estaba sentado en el garaje, con las manos apoyadas sobre el armazón de una cuna a medio terminar. La madera estaba lijada con esmero, las esquinas redondeadas tras horas de dedicación. Cada corte, cada unión, había sido medido 3 veces antes de enfrentarse a la hoja. Esta cuna era para su tercer hijo, y estaba decidido a que fuera impecable. Una estructura construida con intención, a diferencia del caos que había definido gran parte de su camino hacia la paternidad. El frío del garaje se filtraba por el suelo de concreto, pero Daniel no lo sentía. Su mente seguía líneas hacia atrás, siempre hacia la última vez. Como habían pintado el cuarto del bebé de un verde suave, comprado una mecedora de segunda mano, discutido cariñosamente sobre nombres. Como habían esperado, ansiosos y desprevenidos, por la alegría. Y como todo se había disuelto en un instante. No lloró aquel día. No cuando Emily sangraba a través de la bata del hospital. No cuando la enfermera cerró suavemente la cortina alrededor de ellos. No cuando el médico murmuró, lo siento mucho. Pero esa noche, en ese mismo garaje, había gritado. No palabras. Solo sonido, crudo y hueco. Como si el dolor no tuviera a dónde ir más que salir por su boca y esconderse en los rincones de la madera inacabada. Ahora, meses después, estaba construyendo otra vez. Porque eso era lo que él hacía. Construía. Reparaba. Ponía orden en el desorden. Pero esta vez, seguía esperando que algo saliera mal. Algún defecto oculto en la madera, alguna grieta no vista que se revelaría demasiado tarde. Emily tenía esperanza. Llevaba a este niño con una fortaleza serena, una resiliencia que él admiraba pero que no siempre podía seguir. Cuando ella mencionó que la técnica se había detenido durante la ecografía, él lo minimizó. Solo están siendo meticulosos, dijo,
Es parte del procedimiento. Pero la verdad era que él también lo había notado. Como el cursor se había quedado suspendido cerca de la base de la columna. Como la sonrisa de la técnica no llegaba del todo a sus ojos. Se dijo a sí mismo que no era nada. Necesitaba que no fuera nada. Sin embargo, esa noche, mientras Emily dormía con un libro doblado sobre el pecho, Daniel abrió las imágenes de la ecografía. Las miró bajo la luz de la cocina, buscando. Vio el arco suave de la columna, el contorno de las pequeñas extremidades, la redondez de una cabeza perfecta. Y entonces, la sombra. Una pequeña protuberancia. Como una pincelada que se desvió. No sabía qué significaba. Tal vez no significaba nada. Pero en ese momento, por primera vez, sintió un destello de algo desconocido. No miedo, exactamente. Aún no. Pero inquietud. De vuelta en el garaje, tomó la pieza final del marco de la cuna. Atornilló el último tornillo con lentitud, deliberadamente. No porque lo necesitara, lo había hecho cientos de veces, sino porque le daba algo que podía controlar. No estaba listo para hablar de sombras o sueños o posibilidades. Pero terminaría esta cuna. La haría fuerte. Porque cuando llegara el niño, como fuera que llegara, Daniel quería que al menos una cosa en este mundo estuviera lista. El parto llegó antes de lo esperado. No por semanas, pero sí por las horas justas para tomar a Emily por sorpresa. Las contracciones comenzaron al amanecer, bajas y constantes, elevándose como una marea que no podía contener. A media mañana ya estaba en el hospital, con los dedos aferrados a los barandales de la cama, mientras Daniel le hacía círculos lentos en la espalda, su rostro pálido bajo la luz fluorescente. La sala de partos zumbaba con una eficiencia tranquila. Las enfermeras se movían con ritmo, voces bajas, manos enguantadas y expertas. Emily trataba de concentrarse en su respiración, contando los segundos entre cada oleada de dolor. Afuera, el cielo estaba teñido de gris invernal, esa luz sin color que suaviza los bordes y apaga el tiempo. Daniel estaba junto a ella, apretándole la mano con fuerza, quizás más de la que ella le apretaba a él. Cada aliento que ella tomaba, él lo imitaba, pero los de ella eran ásperos y rotos. El pasado llenaba la sala como una sombra, el último parto que no terminó en un llanto, el silencio que se había quedado con ellos como una presencia. Pero hoy era distinto. Tenía que serlo. El médico entró justo cuando el monitor volvió a marcar un pico. 10 centímetros, anunció la enfermera, y entonces todo se aceleró, estribos, batas, instrumentos colocados en bandejas. Emily cerró los ojos con fuerza, se aferró al calor de la mano de Daniel y empujó. Hubo dolor, afilado, elemental, familiar. Hubo ruido, que subía y bajaba. Y entonces, como un aliento contenido por demasiado tiempo, una pausa. El bebé llegó en una oleada de movimiento y un llanto que rompió la quietud. Una niña. Emily sollozó, no de dolor, sino de algo más profundo, más antiguo. Alivio, alegría, incredulidad. Un sonido que salía del centro de ella. Está aquí, susurró Daniel, apartándole el cabello sudado del rostro. La enfermera colocó a la recién nacida sobre el pecho de Emily, resbaladiza y tibia, el corazón latiendo como el de un colibrí. Los dedos diminutos se cerraron instintivamente alrededor del pulgar de Emily. Y entonces, de nuevo, el silencio, pero diferente esta vez. La enfermera vaciló. Sus manos, entrenadas para miles de nacimientos, se ralentizaron apenas un segundo al ajustar la manta sobre la bebé. Daniel fue el primero en notar algo. Un pequeño movimiento en la base de la espalda de la bebé. Un leve aleteo, como el temblor de la cola de un gatito. Frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó, con una voz demasiado calmada para ser casual. La enfermera le sostuvo la mirada, algo indescifrable cruzando por su rostro. Solo la estoy limpiando. Todo está bien. Pero sus manos se movían con concentración clínica, envolviendo la manta con más firmeza. Demasiada. Le susurró algo al pediatra, que se inclinó, levantó una esquina de la manta, y asintió una vez.
Un momento, dijo el médico. Vamos a hacer un examen rápido. Emily miró, los ojos saltando de un rostro a otro. ¿Está bien? Respira perfectamente, respondió el doctor con tono tranquilizador. 10 dedos en las manos, 10 en los pies y una pequeña protuberancia benigna cerca del coxis. Nada de qué preocuparse por ahora. Pero la palabra quedó suspendida en el aire, protuberancia. Como un tropiezo en una canción de cuna. Daniel se inclinó sobre el Moisés mientras la examinaban. Y allí estaba de nuevo, un pequeño bulto carnoso en la base de la columna, de no más de unos centímetros. Suave, rosado, y ligeramente curvado. Se movía, apenas, cuando la bebé flexionaba las piernas. Parecía una cola. Daniel se quedó inmóvil, con la mano apoyada en el borde del Moisés, como si tocarlo pudiera calmar los pensamientos que se agolpaban dentro de él. La sala, aunque aún llena de movimientos suaves, enfermeras tomando signos vitales, el pitido de los monitores, había desaparecido de algún modo. Solo podía verla a ella. Esa niña imposible y pequeña, su hija, con piel como melocotón tierno y deditos enrollados en el sueño. Y la cola. No era monstruosa. Eso fue lo que más lo sorprendió. No se veía mal. Simplemente, estaba. Como una parte extra, algo olvidado en el diseño, o tal vez algo recordado de hace mucho tiempo. Se movía suavemente otra vez mientras ella se estiraba, reaccionando con naturalidad, como cualquier otra parte de su pequeño cuerpo. Sabía, incluso sin formación médica, que eso no debía estar allí. Pero su corazón no se encogió de miedo. Se abrió, inesperada, silenciosamente. Porque fuera lo que fuese, era suyo. Y ella también. Miró a Emily. Estaba recostada sobre almohadas, los ojos buscando, el rostro cansado y lleno de preguntas para las que aún no tenía fuerzas. Él fue hacia su lado, le tomó la mano y le besó los nudillos. Es perfecta, dijo en voz baja. Los ojos de Emily se llenaron. ¿De verdad? No respondió con palabras. En su lugar, tomó a su hija y la acunó. El peso de ella se acomodó en su pecho como si siempre hubiese pertenecido allí. Se balanceó un poco, más por instinto que por conciencia. Y al mirar esa curva extraña en su espalda, sintió que algo dentro de él cambiaba, una especie de desprendimiento. De expectativas, tal vez. De la necesidad de simetría. Del miedo. Había construido cunas. Había trazado planos. Había pasado una vida midiendo y corrigiendo. Pero ahora, en esta sala estéril y tranquila, comprendía algo que las matemáticas nunca le dijeron: algunas cosas no necesitan ser arregladas para ser hermosas. La pediatra regresó con un portapapeles, su voz baja y profesional. Vamos a programar unas imágenes en unos días. Por ahora, vigilaremos, pero parece ser una estructura vestigial. No representa amenaza. Daniel solo asintió, a medias. Emily apretó su brazo, apenas un susurro, yo también la vi. Él la miró y sonrió suavemente, asegurándole. Su hija bostezó, el rostro estirándose en algo antiguo y sabio, luego volvió a dormirse. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Emily, con voz más firme, matizada por la maravilla. Él no dudó, Lily, dijo. Es suave, pero crecerá salvaje y fuerte. Emily sonrió por primera vez desde el comienzo del parto. Daniel retomó su sitio en la silla, con su hija entre brazos, el latido diminuto en sincronía con el suyo. Miró por la ventana donde ya caían suaves copos de nieve. Pensó, quizá no todos los comienzos son ordenados. Tal vez algunos vienen, con colas. Guión bajo 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 guión bajo. El hogar encontró un nuevo ritmo tras el regreso de Lily. No era ordenado, no como a Daniel le gustaba, pero sí vital. Cada chirrido del suelo, cada murmullo nocturno, cada arrugo de la sábana tejían una sinfonía neonatal. La vida giraba ahora en ciclos de llanto y alimento,
canción de cuna y amaneceres con sueño, asombro y fatiga. Lily era pequeña, más de lo que esperaba. Se acomodaba en el pliegue del brazo de Daniel como un secreto hecho de ternura. Su piel olía a leche cálida y descanso, y al abrir los ojos, oscuros, curiosos, él a menudo olvidaba el día de la semana. Emily necesitaba descanso. Después de tanto esfuerzo, el relevo era suyo. Por las noches, Daniel tomaba los turnos tempranos. Canturreaba sin querer, entre el amanecer y la madrugada, una melodía improvisada, la voz quedaba en un tono bajo, pero con poder de arrullar a Lily de nuevo al mundo de los sueños. En esas horas, con solo el monitor y el viento urdiendo afuera, Daniel observaba a su hija. Más allá de sus rasgos, veía futuros por descubrir. Esa forma en que estiraba los dedos hacia la luz, el instante justo antes del suspiro que la traía de vuelta al sueño, señales de una vida prestando atención al mundo. Y siempre, allí estaba la cola. Él ya no la veía como un defecto. Al menos, no verdaderamente. Era parte de ella, tanto como el remolino de su cabello o la curvatura de sus dedos. A veces, cuando le cambiaba el pañal o la bañaba suavemente en el lavabo, se detenía por un instante para acariciar con ternura esa zona. No se movía casi nada ya. Solo existía. La pediatra llamó una semana después del alta para comunicarles los resultados del estudio. Es benigno, dijo. Una apéndice vestigial, posiblemente un remanente del desarrollo fetal. No funcional, no dañino. ¿Es genético?, preguntó Daniel. Poco probable, respondió la médica. Es raro, pero no desconocido. Algunas familias optan por retirarlo mediante cirugía alrededor de 1 año de edad. Otras lo conservan, mientras no cause molestias. Daniel la agradeció, anotó los detalles en el cuaderno que llevaba para Lily y cerró la tapa sin comentarlo con Emily. No aún. Tal vez más adelante, o cuando fuera necesario. Esa noche, se sentó silencioso junto a la cuna con Lily en brazos, su respiración pausada y regular. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, las ramas llamaban de forma insistente. Dentro, sintió el tiempo ralentizarse. Pensó en todos los planos que había dibujado, precisos, eficientes. Cada línea trazada para cada pared. Cada escala para cada pieza. Y allí estaba él, sosteniendo aquello que desafiaba todas sus previsiones, y lo amaba tanto por ello. Ella se removió ligeramente y él le besó la cabecita. No necesitaba una respuesta. No ahora. Quizá nunca. Porque el amor, se dio cuenta, no siempre era algo que se resolviera. A veces, era simplemente algo que se llevaba consigo. Emily lo notó primero durante un cambio de pañal, como la cola, ahora de menos de 5 centímetros, aún se movía apenas cuando Lily daba una patada. La sobresaltó, no porque fuera grotesco, sino porque le recordaba algo animado, algo vivo y separado, aunque indudablemente parte de su hija. No dijo nada al principio. Simplemente envolvió a Lily un poco más fuerte en su manta, sus manos deteniéndose suavemente en la base de la columna. Esa noche, mientras Daniel preparaba biberones en la cocina, Emily se quedó más tiempo que de costumbre junto a la cuna, observando a la pequeña figura envuelta en algodón. Cuando él entró en la habitación, ella habló en voz baja. ¿Tú crees que deberíamos hacer algo al respecto? Daniel no preguntó a qué se refería. Lo sabía. Aún así, se detuvo, dejando el biberón sobre la mesa antes de responder. Está sana. El médico dijo que no es peligroso. Lo sé, dijo Emily, apenas un susurro. Pero, ¿y después? Cuando empiece a gatear. A caminar. ¿Qué pasa si alguien lo ve? Daniel se sentó a su lado. No tenemos que decidirlo ahora. Emily asintió, pero el silencio entre ellos se extendió como un hilo demasiado tenso. 3 días después, la madre de Daniel vino a visitarlos. Era la primera vez que conocía a Lily. Llegó con una cacerola y un ramo de girasoles, su perfume dejando una estela demasiado fuerte para la calma delicada de una casa con recién nacido. Es preciosa, dijo al mirar dentro de la cuna. ¡Qué cosita tan pequeña!
La sostuvo con destreza y ternura, y por unos minutos todo fue paz. Hasta que llegó el cambio de pañal. ¿Y esto?, dijo, su voz afilada. Daniel se tensó. Solo algo del desarrollo, dijo Emily rápidamente, intentando sonar natural. El doctor no está preocupado. Su suegra arqueó una ceja. Es una cola. Emily no respondió. Siguió doblando la manta. Daniel dio un paso adelante, pero su madre ya se dirigía hacia él. ¿No vas a quitársela? Es parte de ella, respondió. No debería serlo. La gente va a hablar. Daniel cruzó los brazos. La gente siempre habla. La expresión de su madre se endureció. ¿Crees que esto es algo de lo que sentirse orgulloso? Él exhaló lento, sintiendo la vieja tensión volver, las viejas reglas, las viejas expectativas. Creo que ni siquiera tiene un mes, y merece ser amada antes de ser juzgada. El silencio se extendió como niebla. Su madre devolvió a Lily a la cuna con manos suaves pero ojos duros. Haz lo que quieras, murmuró, pero no digas que no te lo advertí cuando el mundo se vuelva cruel con ella. Esa noche, Daniel volvió a sentarse en el garaje, frente a la cuna que había construido meses atrás. Apoyó las manos sobre los barrotes, alisados por tanto lijado. No sentía rabia, no exactamente. Pero algo se había resquebrajado, apenas. Pensó en Lily, dormida en su manta. Y pensó en cómo la veían los demás, no por lo que era, sino como algo que debía corregirse. Y se preguntó, ¿cuántas partes de nosotros mismos ocultamos solo porque alguien nos dijo que no debían estar allí? Cuando Lily cumplió 2 años, la casa volvió a transformarse, ya no era un nido de quietud y susurros suaves, sino un campo de batalla de bloques, migas de galletas y el ritmo irregular de pequeños pies corriendo. Era rápida, a su manera. Ni del todo ágil ni completamente torpe, algo entre ambos. Como una melodía que apenas empezaba a aprender su propio compás. Daniel fue el primero en notarlo cuando ella comenzó a gatear. Usaba las piernas, claro, pero su equilibrio era distinto. Sutil. Como si su cuerpo se adaptara de manera instintiva, inconsciente, al peso de la pequeña protuberancia en su espalda baja. No la entorpecía. De hecho, a veces se movía con una agilidad sorprendente, girando en medio del movimiento como una bailarina con control secreto. Una tarde la observó en la sala, persiguiendo una pelota amarilla por la alfombra. Su risa, aguda, desinhibida, rebotaba en las paredes, resonando como música demasiado bella para domesticar. Cayó, rodó, se levantó de nuevo, y la cola se movía suavemente con cada gesto. No había cambiado mucho en tamaño o estructura. Seguía siendo blanda, carnosa, de unos 4 centímetros ahora, curvada ligeramente hacia arriba como un signo de interrogación. Emily estaba en el sofá, doblando ropa, los ojos siguiéndola sin perder detalle. Está aprendiendo a moverse con ella, dijo. Daniel asintió. Oh, gracias a ella. Ya no hablaban mucho de cirugía. El tema flotaba, sin decirse, como un marcador dejado en una historia que no estaban seguros de querer terminar. En cada chequeo, el diagnóstico era el mismo, sin riesgos, sin crecimiento, sin dolor. Los médicos seguían ofreciendo la opción, siempre con delicadeza, cuando y si lo desean, pero sin insistencia. La idea de retirarla ya no era una simple cuestión médica. Se había vuelto íntima. Personal. Aquella cola pequeña ya no era solo tejido. Era parte de cómo la veían ahora. Cómo la entendían. Había algo en ella que recordaba a Daniel como la naturaleza a veces rechazaba la perfección, no por error, sino por creatividad. Aún así, no eran ingenuos. La gente comenzaba a notarlo. Todo empezó en el parque, una tarde templada de primavera. Lily llevaba un vestidito rosa, con rizos rebotando mientras iba de los columpios al arenero. Daniel la había vestido esa mañana, no pensó en cómo se levantaba la parte trasera del vestido al correr. Un niño, de no más de 4 años, señaló. Tiene algo que le sale de la espalda. Su madre, rápida para reprenderlo, lo apartó.
Pero el momento ya había sucedido. Emily miró a Daniel, luego a Lily, que ahora agachada entre unas hojas, parecía ajena. No podemos esconderlo para siempre, dijo. No estoy tratando de ocultarla, respondió Daniel. Tal vez, de protegerla. Emily suspiró. Ya no sé cuál es la diferencia. Esa noche, después de que Lily se durmiera abrazada a su conejo de peluche, se sentaron en el porche en silencio. El viento era suave, con olor a pasto y algo floreciendo. Daniel miró las estrellas y se preguntó si alguna vez alguna de ellas habría brillado sobre una niña como la suya. Algún día nos preguntará, dijo Emily sin mirarlo. Sobre la cola. Daniel le tomó la mano. Cuando lo haga, le diremos la verdad. ¿Y cuál es? Él dudó. Luego sonrió con suavidad. Que nació un poco distinta. Y que ser diferente no está mal. Solo es, diferente. Guión bajo 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 guión bajo. ¿Quieres que continúe con la parte 9? Yused, con la parte 9 MBO continuará SLNGTTOBNGC ChatGPT SED, claro. A continuación tienes la parte 9 traducida al español, respetando fielmente el estilo, contenido y longitud del original, 1,200 palabras. Guión bajo 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 guión bajo. Parte 9. La fotografía se suponía que sería un recuerdo. Un momento simple, capturado en una tarde de sábado, cuando la hermana de Daniel los visitó con su familia. Se habían reunido en el jardín trasero, una manta de picnic, limonada, niños persiguiendo burbujas bajo la luz suave de primavera. Lily llevaba su vestido favorito, el de margaritas bordadas en el dobladillo, y debajo solo un pañal de algodón suave. El sol estaba bajando cuando alguien propuso una foto grupal. Emily estaba dentro buscando servilletas. Daniel alzó a Lily, la acomodó en su cadera y sonrió mientras su cuñado levantaba el teléfono. Clic, otro ángulo. Clic, uno más, todos saludando. Clic, no fue sino hasta más tarde que Daniel lo vio. Estaba en el sofá, revisando las fotos mientras Lily dormía a su lado, las mejillas sonrojadas por el sol y las risas. En la tercera imagen, su favorita, Lily tenía el brazo alzado, la boca abierta en medio de una carcajada, y el vestido se había alzado apenas, atrapado por el viento. La cola era visible. Claramente. Se detuvo. Su pulgar flotó sobre la pantalla. No era prominente, pequeña, suave, curvada como un pétalo, pero inconfundible. Hizo zoom. Luego retrocedió. Dejó el teléfono a un lado. Al día siguiente, su hermana publicó la foto en línea. Una publicación casual, fin de semana hermoso en familia. Los primos están creciendo muy rápido, y un puñado de imágenes. Nada extraordinario. Pero Daniel notó que, en menos de una hora, la sección de comentarios se había silenciado. Durante la cena, Emily lo mencionó. Laura subió esas fotos. Daniel asintió. ¿Crees que alguien lo notó? Tardó un momento. Sí. Ella no preguntó qué significaba eso. En los días siguientes, pequeños cambios comenzaron a rodearlos. Los amigos no lo mencionaban directamente, pero cambiaban de tema cuando se hablaba de Lily. Una vecina que siempre saludaba con entusiasmo ahora solo ofrecía una inclinación de cabeza. En el supermercado, una mujer que apenas conocían dijo, «Tú eres el papá de la niña con la colita, ¿verdad?» Él asintió, en silencio. Emily lo sintió con más fuerza. Aunque la carta la había escrito Daniel, aquella imagen había abierto una puerta que ninguno de los dos podía cerrar. En la recogida del preescolar, una madre evitó mirarla. Otra sonrió demasiado, con esa sonrisa que se ensaya antes de una conversación incómoda. No estaban siendo atacados. No directamente. Pero estaban siendo observados. No como padres.
como símbolos. El viernes por la tarde, la directora del preescolar volvió a llamar. Tal vez ayudaría, dijo con suavidad, si organizamos una pequeña reunión. Solo los padres. Para responder preguntas. Mostrar su perspectiva en persona. Emily estaba sentada frente a Daniel, las manos temblando ligeramente mientras escuchaba en altavoz. No queremos que tengan que defender a Lily, agregó la directora. Pero a veces un poco de apertura ayuda a disipar el miedo. Tras colgar, Emily contempló su té hasta que se enfrió. Nunca imaginé tener que explicarle nuestra hija al mundo, susurró. Daniel le tomó la mano a través de la mesa. No tenemos que hacerlo. Pero si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Y no lo hará con amor. Esa noche, mientras Lily dormía hecha un ovillo, su conejo de peluche bajo la barbilla, Daniel se sentó a su lado. Recorrió con los ojos su espalda, hasta donde la curva se suavizaba en el pequeño bulto familiar. No había cambiado. Pero todo lo demás sí. Susurró, más para sí que para ella, tú no necesitas ser arreglada. Tal vez lo que necesita arreglo es el mundo. Las sillas estaban dispuestas en un círculo suelto en la sala polivalente del preescolar. Una cafetera humeaba cerca de la ventana, y alguien había dispuesto unas galletas que nadie tocaba. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, banda sonora del silencio que se instalaba tras cada saludo cortés. Eran 12 padres. La directora. Miss Hannah. Daniel y Emily se sentaron juntos, las manos entrelazadas debajo de la mesa, los nudillos blancos. Nadie sabía muy bien cómo empezar. La directora dijo unas palabras, cordiales, cálidas, cuidadosamente neutrales. Recordó a todos que aquel era un espacio para la amabilidad y las preguntas. Luego asintió hacia Daniel. Él se levantó lentamente. No porque estuviera nervioso, aunque lo estaba, sino porque quería que sus palabras cayeran con suavidad. No como una defensa. Solo como una verdad. Primero, dijo, gracias por venir. Algunas cabezas asintieron. Otras se inclinaron apenas. Ya lo habrán oído, continuó, nuestra hija, Lily, nació con una pequeña cola. La palabra todavía alteraba el aire. No es un problema médico. No representa peligro. No le causa dolor. Es solo parte de ella. Hizo una pausa, observando sus rostros, no en busca de juicio, sino de comprensión. Cuando nos enteramos, sentimos miedo. No por la cola en sí, sino porque no sabíamos cómo protegerla de la forma en que el mundo podría reaccionar. Miró a Emily, quien asintió, los labios tensos. Pero luego entendimos, si la escondemos, si actuamos como si fuera motivo de vergüenza, le estamos enseñando lo mismo. Que su cuerpo está mal. Y eso es algo que nos negamos a enseñarle. El silencio fue largo. Una mujer en la parte de atrás carraspeó, luego desvió la mirada. Un padre, Daniel lo recordaba de las idas y venidas al dejar a los niños, levantó la mano, un poco torpe. ¿Y ella, está bien con eso? Quiero decir, ¿lo sabe? Daniel sonrió, con ternura. Tiene 5 años. Sabe que la queremos. El resto, lo vamos aprendiendo juntos. Otra voz intervino, más suave. Los niños pueden ser crueles. ¿No temen que se burlen de ella? Emily habló entonces. Era la primera vez desde que entraron en la sala. Sí. Cada día. Pero más miedo nos da enseñarle a temer de sí misma. Las palabras quedaron suspendidas, frágiles y sinceras. Una madre se inclinó hacia adelante. Mi hijo llegó a casa preguntando por qué se ve diferente. No supe qué decirle. Daniel asintió. Y está bien. Tal vez solo se le puede decir que los cuerpos vienen en muchas formas. Que lo diferente no da miedo, es humano. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Pero el ambiente cambió. El silencio se volvió más blando. Alguien tomó una galleta. La reunión terminó sin resoluciones, sin declaraciones. Pero luego,
Algunos padres se quedaron. Uno ofreció una sonrisa sincera. Otro dijo, es una niña muy dulce. No fue una victoria. Pero tampoco una derrota. Esa noche, Daniel y Emily se sentaron en el porche. El aire estaba fresco, inmóvil. ¿Crees que hizo una diferencia?, preguntó Emily. Daniel se encogió de hombros. Tal vez no de inmediato. Pero quizás ese no sea el punto. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Estoy orgullosa de ti. Él negó con la cabeza. Estoy orgulloso de ella. Dentro, Lily dormía profundamente, ajena a los muros que sus padres derribaban en silencio, una palabra, una elección, una verdad a la vez.